Muy bien. Ahí está. ¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos siempre al curso de literatura. A ver, quiero saludarlo. Estamos en vivo. A ver, vamos a poner aquí a ver. 24 de mayo, 4:30 en punto de la tarde. Martes 24 de mayo, 4:30. Mi nombre es Alexander Villalobos. ¿Cómo está Sharon? Matías, a ver, me voy a recordar estos nombres y apellidos, que es los nombres de los cachimbos, ahí que vamos a ver seguramente en la publicidad de los ingresantes. Sharon Villarruel, ahí está. Ya por ahí el apellido, ¿no? Tipo Villarruel, Villarreal, ahí está. Ahí está desde Villa El Salvador, ahí está Patricia. Ah, Patricia, ella es la presidenta del club de pizarritas villalobos.com.p. ¿Cómo estás, Jackie, Matías, Yaneli? Ah, ya, pero los apellidos, ¿no? Porque así va a aparecer. Patricia Antoinette Taico, Jackie Peña, a ver. Sharon Villarruel, Matías Caballero, Yaneli Núñez, Steven Gutiérrez, Patricia, Milenka Flores, Sergio, Anthony, Anthony Poe, apellido de escritora estadounidense, ¿no? Edgar Allan Poe. Alondra Quispe, Yamila Medina, ¿cómo estás ahí? Anthony Poe, o Poe en inglés. Leoncio Uriarte González, ¿cómo están, jóvenes? Vamos, Anthony, Geraldine Bravo, ¿cómo están? Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alexander Villalobos. Vamos a desarrollar las preguntitas de este repaso de literatura rumbo a la Universidad Villarreal. Les sugiero avanzar las preguntas y en el resto del tiempo observar las preguntas con calma, con tranquilidad, con tu Google al lado, con tu libro, tu PDF, todo lo que tengas. Y luego vamos a pizarrita.com.p. ¿Está bien, Patricia? ¿Qué dice ver la presidenta del club de pizarritasvillalobos.com.p? Para abarcar ya todo, ya, para abarcar todo. Vamos con las preguntitas, las que, obviamente, las más asertivas para el examen de admisión, y luego ya vamos con pizarritas.com.p, tranquilo, sin que nadie nos apure ni nos presione, y siempre apuntando al examen del fin de semana. Ya está. A ver acá. Siempre apóyate, recuerda en tus apuntes o en internet, o de repente tienes un libro por ahí de consulta. A ver, observemos la primera preguntita. La primera pregunta. Con calma, sin apuro. Dice acá, a ver, voy a activar el punterito. Voy a activar aquí el punterito y dice así. En la empresa conquistadora, mira, representa la dominación del espíritu. Ya. Representa la dominación del... Dicen, la empresa conquistadora representa la dominación del espíritu a través de la imposición lingüística. ¿Mediante qué? ¿Cómo estás, Steven Gutiérrez? ¿Mediante qué los españoles imponen en nuestro territorio? O sea, ¿cómo se dio la imposición lingüística? ¿Mediante qué ellos imponen se da, perdón, la imposición lingüística? A ver, póngamelo en palabras, no en claves. Las claves lo de menos. ¿Mediante qué? O sea, ¿cómo ellos ejecutan su imposición lingüística? Lingüística, no hablo de religión, no hablo de la vida militar. A ver. A ver. A ver, vamos a leer las opciones que ustedes nos dan, ¿ya? La Biblia, ya. Mediante la lengua, la espada, a través de la fuerza, es decir, a través de la espada, a través del idioma. Ya. ¿Y aquí cuál sería? Dice imposición lingüística. Dicen, la empresa conquistadora
representa la dominación del espíritu a través de la imposición lingüística, la cual es simbolizada ¿qué? A través de la lengua, a través de la espada, a través de la pluma, a través de la cruz, a través del caballo. No, claro, la pluma puede representar, pero eso representaba en la realidad. A ver, ¿cuál sería el símbolo para que se haya ejecutado? Esta es una pregunta más de historia, ¿no? ¿Cuál era el símbolo eh, para que se haya ejecutado su imposición? ¿Mediante qué ellos se imponían? A ver, la cruz, la lengua, la espada, la pluma, el caballo, dice. La Biblia, pero en las posibilidades no tenemos la Biblia. Mira, A, la lengua, B, la espada, C, la pluma, D, la cruz y E, el caballo. La espada, ¿no? Que de alguna manera representa todo el poderío, todo el poderío. La cruz podría ser más la imposición de su religión, ¿no? ¿Verdad? O sea, si me piden una imposición de la religión mediante la cruz y dentro de ella la Biblia, claro, mediante la cruz y la Biblia. ¿Cómo imponían ellos su poder militar? Por ejemplo, a través del arma y el caballo. Se cuenta pues que los incas tenían temor por el caballo, ¿no? Lo veían como una bestia, ¿no? El caballo, ahí está, la B. Pero obviamente una preguntita así no sería muy relevante en un examen de admisión, ¿no? Pero igual podemos resolver. A ver, 1B, anótalo. 2, un ejemplo, y ahora sí, un ejemplo de concepción eurocentrista, ¿ya? Un ejemplo de concepción eurocentrista. Ah, dice dominación, claro, dice primero la dominación del espíritu, pero a través de la lengua. A ver, Anabeli nos hace reflexionar, dice, en la empresa conquistadora representa la dominación del espíritu. Pero esta dominación del espíritu lo hace a través de la lengua. A través de la lengua, ¿ya? La cual es simbolizada por... Cuando dice la cual es simbolizada por, ¿se refiere al espíritu o la imposición lingüística? Dice, la dominación del espíritu se daba a través de la imposición lingüística, a través del idioma. Y luego dice, la cual es simbolizada por. Cuando dice la cual es simbolizada por, ¿se refiere a la imposición lingüística o a la dominación del espíritu? A ver, ese es razonamiento verbal ya. Dice, la cual es simbolizada por. ¿Cómo lo interpretan ahí? A ver, retomando la pregunta 1, que Anabeli nos invita a la reflexión. Dice, representa la dominación del espíritu a través de la imposición lingüística, la cual es simbolizada por... A ver, los leo, ¿ah? A ver, los voy leyendo. Tenemos todo el tiempo para las preguntas y luego ya la pizarrita. Por eso quería empezar con las preguntas para reflexionar juntos. En la empresa conquistadora representa la dominación del espíritu, pero esta dominación del espíritu se daba a través de la imposición lingüística, o sea, a través del español, y la cual era simbolizada por qué. A ver, dice, cuando dice dominación lingüística, parece que hace referencia a la lengua. Dice, dominación del espíritu, pero dice a través de la lengua. O sea, ellos
lo hacían a través de la lengua, la cual dice, la cual es simbolizada por. Cuando dice la cual es simbolizada, se refiere a la imposición lingüística, a la dominación del espíritu. Ese la cual, ese nexo. A ver, vamos a subrayarlo, ¿ya? Esta partecita. La cual es simbolizada por. Ahí está. Ya. Cuando dice la cual es simbolizada por, ¿se refiere a la dominación del espíritu o se refiere a la imposición lingüística? O sea, ellos dominaban el espíritu a través del idioma. ¿Cuál era el idioma? El idioma era la lengua. El idioma era la lengua. En este caso, la lengua española. Ya dice, la cual es simbolizada por. Eso es un símbolo. Por ejemplo, en la Divina Comedia, Dante Alighieri representa el hombre débil. En la Divina Comedia, por ejemplo, Virgilio representa la razón, el conocimiento. En la Divina Comedia, por ejemplo, Beatriz representa la fe, representa la gracia. El león representa la soberbia. La pantera representa la lujuria. Y la loba representa la avaricia, ¿no? Por ejemplo, la Divina Comedia es una obra sumamente alegórica. Acá dice, representa la dominación del espíritu. O sea, el espíritu se dominaba a través de la lengua, a través de la lengua, a través del idioma. Y el idioma o lengua que ellos traen va a ser el español. Va a ser obviamente ahí el español, ¿no? Entonces, me parece que ahí el predominio, ¿no? Aparece acá el predominio, dice, la cual es simbolizada, debería referirse a lo último, ¿no? A esto último, dice, representa la dominación del espíritu. Entonces, si está vinculado aquí, si está vinculado al espíritu, sería vinculado a la religión, ¿no? Entonces, ahí sí ya no sería ni la espada, ni la pluma, ni el caballo, ¿no? O sea, si lo referenciamos respecto al espíritu, o sea, el espíritu significa la religión. Entonces, ¿ahí cuál sería? Recuerden que este es un aporte que nos ha dado Anabelia, hay que darle el crédito. Claro, si es la religión, sería ahí la cruz, ¿ya? Sería ahí la cruz, porque la espada y el caballo sería más, claro, la espada y el caballo sería más su poderío militar. La espada y el caballo sería la fuerza, el poderío militar, exacto. Muy bien, Ana. Claro, como la religión, y la religión representada a través de la cruz, sino que lo hacían a través del idioma español. Está bien. Reconsidérenlo, por favor, uno dedito, ¿ya? Reconsideren uno dedito. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Aplausos, por el favor, para Anabeli López. Y así en el examen tienen que reflexionar, ¿no? Claro, en el examen hay que reflexionar. A ver, reflexionemos con la siguiente. Eurocentrista. Centrista, centro, acuerda. Por ejemplo, el clasicismo griego se caracterizó por ser antropocentrista. Antropocentrista. Todo gira en torno al hombre, al ser humano. El medievalismo se caracterizó por ser teocentrista. Todo gira en torno a Dios. El Renacimiento se caracterizó por ser antropocentrista nuevamente. Y ahora te piden un ejemplo de concepción Europa, eurocentrista. ¿Significa que los incas manejaron un saber que nada tenía que envidiar a los europeos? No. ¿Que la poesía quechua evidencia el desarrollo de una alta literatura? No necesariamente. Eurocentrista significaba
que Occidente y el mundo andino están en igualdad de condiciones a nivel cultural? No. ¿Que la cultura se generó en Occidente y los pueblos amerindios estaban sumergidos en la oscuridad de la ignorancia? Obviamente, no. Ahí está. Ah, perdón, acá sí, ¿no? La E. Dice, la cultura se generó, me distraje acá con los audífonos que se me han enredado, y ahora sí, se generó en Occidente. Oye, ¿por qué? A ver, ya déjenme marcarlo. Ahí está. Uy, la 3 ya está muy sencillo, ¿ah? La 3, a ver. La 3, por favor. La literatura quechua también es llamada literatura. A ver, ese sí está directo, ¿no? A ver, a ver. A ver. Dice, la literatura quechua también es llamada literatura hispánica. No. Hispánica no. Literatura andina, ¿no? Andina. Dice andina. Hispánica es España, precolombina, o sea, antes de Colón, ¿no? O sea, muy genérico ya. Postcolombina tampoco, colombina no. Quechua o andina. Literatura quechua o andina, muy bien. Representó en la literatura popular. Era el llamado poeta del pueblo. Era el poeta del pueblo. ¿Cómo se llamó? Los arabicus. Arabicus. Muy bien. 5. 5. A ver, 5, 6 y 7. A ver. A ver. A ver, analicen 5, 6 y 7. Ahí está. Poesía del amor, en la que la mujer es comparada con un ave que vuela y abandona su nido, es decir, a su amante. Qué mala, es una Melisa Paredes, es una Fiorella, ¿cómo es esto? Se llamó el Aragui o se llamó el Urpi. A ver, coteja, ¿Aragui o Urpi? Acá está literal, ¿ah? Revisa tus apuntes, a ver. Abandono de la amada, a ver. Yo te voy a leer algunos y ahí lo vas a identificar, ¿ya? Son 11 tipos de poesía. Son 11 tipos de poesía. Te voy a leer algunos, ¿ya? Te voy a leer algunos tipos de poesía. Mira, el Ayi
Dice, podía ser religioso, militar y campesino. Era el canto al triunfo o la victoria. Era la oda quechua. Ahí está. Estas canciones se entonaban en grandes masas corales. El aragui era la expresión de los arabicus. Era canciones de amor y expresión sentimental. Sin embargo, esta denominación es más amplia y corresponde a toda la poesía popular. El urpi era el canto al amor. Claro, ¿no? El aragui. Recuerda que el maestro Mariano Melgar toma el aragui y le da forma culta. Y al darle forma culta, crea una nueva especie llamada el arabicu. Perdón, los famosos yarabíes. Muy bien, Evelyn, gracias. Los famosos yarabíes, el aragui. El urpi es el canto al amor, nada. Muy bien, el aragui. ¿Por qué crees que, cómo empiezan los yarabíes, te acuerdas? Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inico te pondrán en sus redes mortales atractivos y cuando te hagan presa te darán cruel martirio. No sean que te casen, huye de tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Urpi, ¿no? A ver, ponemos urpi. Urpi, significado. Urpi en lengua quechua quiere decir, dice, cernidor, colador, tamis, urpay o urpi, que quiere decir, que quiere decir paloma, ¿no? Urpi quiere decir paloma. Ya, urpi que dice, poesía del amor en que la mujer es comparada con un ave que vuela y abandona su nido, es decir, a su amante. Claro, la palabra urpi sí quiere decir paloma, la palabra urpi, ¿no? Pero acá dice, en la que el amor, la mujer es comparada con un ave, hay varias poesías del amor, y abandona su nido, es decir, abandona a su amante. Ahí está, Amy nos dice, urpi es el canto poético que personifica a la amada paloma de carácter pastoril y de carácter nostálgico. Ahí aparece urpi como poesía, ¿no? A ver, poesía urpi. Dice, ¿qué es urpi? Conjunto de panecillos que en un día los difuntos se ponían en ofrendas, ¿no? Exprese el aye, sí. No, Aragui significa poesía de amor doliente, donde la amada te abandona. La amada te abandona, te deja. Ya es una melisa, una melisita, el Aragui. Por eso, dice, el Aragui es un género lírico y musical que ha tenido mayor arraigo en las prácticas socioculturales de los antiguos. Por eso que Mariano Melgar dice, pues, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Aragui significa el abandono del amante. Dice porque dice comparada con un ave, ¿no? A ver. El canto poético que personaliza a la amada paloma de carácter. Bueno, si lo tomamos así en forma, claro, si lo tomamos así en forma literal, eh, comparada con un ave, o sea, comparada con una paloma, o sea, literal, claro, en general sería, en líneas generales sería Aragui, pero si lo tomamos literal, que Urpi significa paloma, eso sería más exacto, ¿no? A ver, reflexionenlo, porque el Aragui es el abandono de la amada, pero la palabra Urpi en sí significa paloma. La palabra Urpi en sí significa paloma. A ver, los leo. En general,
Aragui es abandono de la amada. Claro, Aragui sería más específico, pero para Melgar, ¿no? A ver, reconsidera entonces, Urpi, ¿ya? Urpi significa paloma. ¿Ya? Urpi significa paloma. A ver, la C. Dice, poesía del amor en la que la mujer es comparada con un ave que vuela y abandona su nido. Es decir, abandona a su amante. A ver, reconsideren. La idea es que reflexionen, pues la idea no es que solo marquemos por marcar, a ver, reflexionen. Si Urpi significa paloma, ¿significa que eso te piden? ¿O en líneas generales están pidiendo cuál es la poesía donde la amada abandona a su amante? El Aragui es un poema personal que canta el desamor y a la vez a la pérdida de la amada. Ya lo están, ustedes ya lo están reflexionando, ¿ves? ¿Cuál es la poesía quechua donde la amada, cuál es la poesía quechua donde la amada abandona a su amante? Amante en el sentido no de tercera persona, amante en el sentido del que te ama, ¿no? Yo te amo a ti, tú me abandonas. A ver, dice acá. El Urpi, la paloma, viene a ser una canción nostálgica y doliente en la que se canta el dolor del poeta. Por eso puede llamarse poemas causados por la mujer, la paloma. ¿Verdad? Dice acá que vuela y abandona a su nido, es decir, a su amante, ¿no? Mm, Está bonito, ¿no? Está bonito. Por eso está bien que hayamos empezado por las preguntas. Poesía, ¿no? Poesía, donde dice, poesía en la que la mujer es comparada con un ave, ya, que vuela y abandona su nido, y es decir, abandona a su amante, ¿no? Como poesía del amor, claro, como poesía del amor, que en realidad debió ser acá la poesía del desamor, ¿ah? La poesía del desamor, pero ya, poesía del amor sería Aragua, como poesía, claro, la poesía del desamor, donde te abandona, ese es el Aragui. O sea, el Aragui no le canta, no le canta al triunfo del amor, el Aragui le canta al desamor. La amada me abandona, la amada me abandona. El Aragui es amor doliente, ahí está. El Aragui es el amor sufrido. En otras palabras, el Aragui es tu biografía, tu autobiografía es el Aragui. Por eso que Mariano Melgar toma el Aragui y le da forma culta. Y si tú lees los yarabíes de Melgar, siempre son dolientes, son sufridos. La amada es cruel, lo deja por otro. Ya está, el Aragui. A ver, muy bien. Está bonito, me gusta, me gusta. 6. No corresponde, no corresponde como característica a la literatura quechua. ¿Ya? ¿Conocieron la escritura? No, pues no sean abusivos. ¿Cómo va a conocer la escritura? No conocieron la escritura, pues era una literatura, la inicial, ¿no? Era una literatura ágrafa. Claro, era una literatura ágrafa. Mira, la popular era difundida, vamos a escribirlo si deseas, la popular era difundida por los arabicus y la oficial era difundida por los amautas. No sé si han escuchado eso. ¿Ya? Algunos eran difundidos lo popular era difundido por los arabicus y lo oficial por los amautas. Los amautas, claro, por la corte. Ya está. Borramos, seguimos. 7. Acontecimiento histórico y traumático. Oye, va a aparecer historia, creo que nos hemos confundido de curso, ¿ah? Ya. Acontecimiento histórico y traumático que configura nuestra conflictiva identidad y el nacimiento de la heterogeneidad de nuestra literatura. ¿Cuál es el acontecimiento histórico y traumático? Heterogéneo significa diferente, ¿ah?
A ver cuál. Reflexionenlo bien, ¿ah? Dice, acontecimiento histórico y traumático que configura nuestra conflictiva identidad. La guerra contra Chile nos hace conflictuar con nuestra identidad. Es decir, que el problema de la identidad de ser peruano nació con la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico fue el 5 de abril de 1879. Ahí nace el conflicto con nuestra identidad. No, ¿no? Ah, pero la independencia fue algo traumático, dice histórico y traumático, ¿ah? O sea, que fue un impacto contra nuestra cultura, con todo. Claro, ¿no? Sería, ¿cuál sería más cercano? A ver, reflexionen. Dice histórico y traumático, o sea, algo negativo. La guerra del Chile fue traumática, pero no creo que ahí el peruano, por haber perdido esa guerra, a nosotros se le dio la heterogeneidad en el Perú, ¿no? ¿no? Sería esta, ¿no? Es decir, la llegada de los españoles, la llegada de los, claro, ¿no? Ahí ese mestizaje, ¿no? Ese mestizaje va a hacer que haya una heterogeneidad, el mestizaje. Claro, la invasión española, exacto. La conquista, muy bien, ya está. Muy bien, muy bien. Ya ven qué bonito están reflexionando, ¿no? La guerra contra Chile fue traumática, recontra traumática, ¿verdad? La guerra contra Chile fue recontra traumática, pero su impacto no fue que de ahí el Perú se empieza tu heterogeneidad, no, para nada. Muy bien, claro. A ver la 8. La concepción andina, los malquis, ¿qué eran? A ver, los malquis. Ahí pones malquis. Nos han llevado por otro lado aquí, ¿no? Pero ya igual podemos desarrollarlo, ¿no? Dice, era un cuerpo o partes del cuerpo, un progenitor fundador de linaje, ¿no? Demonios, el rayo veloz, momias, dice un progenitor fundador de linaje considerado como hijo de un huaca. El malqui, ¿no? Ahí aparece, ¿sabes dónde aparece? Aparece como una momia, ¿no? Como una momia, sí, como una momia protectora. ¿Sabes a dónde aparece? En el libro de historia, en el libro de Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿ah? Como momificado, ¿no? Aparece como un inca momificado ahí. Sí, las momias de los incas, ¿no? Los malquis. Está bien, está bien. Pero ahí ya nos aleja de lo que es literatura pura, ¿no? Pero igual nos han puesto ahí. Igual, nosotros vamos para adelante nomás. Sí, así les han puesto, miren, ¿no? Ahí ya tienen que revisar historia. Lo bueno es que ustedes también llevan historia del Perú. A ver aquí, dice, las crónicas de Indias escritas por Bernabé Cobó, Pedro Cieza de León o Francisco de Jerez representan una visión conciliadora, una visión disidente, una visión segregacionista. Recuerda que había tipos de crónicas y en los tipos de crónicas teníamos tres formas. Había Pedro Cieza de León, era un cronista español, igual que Juan de Betanzos y que Joseph de Acosta. Felipe Guamán Poma de Ayala, más datero, ¿no? No es tan deco, claro, más dato así rebuscado. Felipe Guamán Poma de Ayala, Juan Santa Cruz Pachacuti y Tito Cusi Yupanqui eran cronistas indios. O sea, la visión es más para nuestro territorio, la de los españoles más para ellos. Y los mestizos como Garcilaso de la Vega, como que de alguna manera hacen la fusión, ¿no?
A ver, verifica. ¿Ves? Mira, segregacionista significa que es partidario de, ¿no? Que es partidario del segregacionismo. Ideología que propugna la separación de las personas por motivos de raza, sí, ¿no? Dice Pedro Cieza de León, él es un cronista español, exacto. Pedro Cieza de León es un cronista español. Entonces él va a ser conciliador, disidente, vencedor, representa la visión de los vencedores, de los vencidos o segregacionista. Él es un cronista español. Segregacionismo significa ideología que propugna la separación de las personas por motivo de raza, de religión o cultura y conjunto de actividades políticas y sociales encaminadas a este fin. La B, a ver, disidente, vamos a ver, disidente. Disidente, que se separa del partido, la religión, el gobierno, el colectivo ideológico al que pertenece, por no estar de acuerdo con su doctrina, su creencia o su sistema, que es propio y característico de estas personas. O sea, que va no en contra, dice, pero no todos tienen la misma concepción de los hechos que se narran en sus crónicas. No, no, distinto. Claro, es distinto. Cada cronista, o sea, los cronistas, por ejemplo, españoles, de acuerdo, favorecían favorecían pues a la invasión, lo justificaban, exacto, justificaban. Los que provocan la guerra siempre lo justifican, ¿no? Que para que haya paz tiene que haber guerra y violencia. Eh, los cronistas, los cronistas indios, obviamente parcializados con nuestra cultura, y mestizos como Garcilaso, como tenía un pasado, como su madre era cusqueña, reconstruyó la historia a nuestro favor, pero siempre sería entonces de los, claro, en este sentido sería de los, aparece acá de los vencedores, ¿no? Porque sería a favor de los españoles, a favor de los españoles. Aunque no, claro, no todos van a justificar, ¿no? En el caso de Betanzo, en suma narración de los incas, eh, más bien está más parcial, más hace un recuento, más que en suma y narración de los incas, que es la obra de Betanzos, o en Historia Natural y Moral de las Indias, más hace un recuento. A ver, te voy a leer algo, vamos a ver acá de Pedro Cieza de León. Vamos a buscar, a ver acá, Pedro Cieza de León. Acá está, dice. Pedro Cieza de León nació en Extremadura, en España, obviamente, y compone Crónica del Perú y dice las Crónicas de Indias, ¿no? Compone El Señoría de los Incas. Su afán documental le hace aún escribir la Crónica del Descubrimiento, soterrada todavía en una biblioteca particular, y la Crónica de las Guerras Civiles escrita con pasión de veracidad, fidelidad testimonial y reflexión realizantes del historiador clásico. Cieza en su Crónica del Perú da una versión muy acertada de la geografía peruana. Allá vamos tan tristes en vernos metidos en unas montañas tan espesas que el sol no lo veíamos y sin camino ni guías. También expone de una manera minuciosa los lugares que visitó de sus habitantes, de las ciudades edificadas por los españoles, de las iglesias y de las instituciones coloniales, así como de los accidentes geográficos, de animales. Sí, estamos en la 9, estamos en la 9. Aquí, estamos en la 9. Estamos todavía en la 9, estamos todavía en la 9, claro, todavía, espérense. Por los españoles, de las iglesias y de las instituciones coloniales, así como de accidentes geográficos, de animales y hasta de hierbas curativas. O sea, fue fidedigno. Acá nos dice que fue fidedigno lo que narró, como Raimondi en el siglo XIX.
O sea, aquí nos hace ver en este texto que estoy leyendo, en este artículo, que lo que narra Pedro Ciese de León es fidedigno, más allá de haber nacido en Extremadura, España, y haber muerto allá. Es decir, que él entonces, dice acá, a los 14 años ya andaba por tierras de América, primero en Cartagena de Indias y más tarde por el Valle del Cauca. O sea que él sí es fidedigno en su, dice, creo que es guionista porque hace una colección de razas y se considera el primer etnógrafo. Sí, no, y aparte que él aparte que se separa de esta visión, o sea, él es fidedigno en lo que va, en lo que va narrando, sí. Ahí está. Sería segregacionista, o sea, él no se parcializa con los españoles, sino que aparece ahí dice Evelyn como el primer etnógrafo, ¿no? Sí hace un recuento, pero detallado de todo lo que va observando. Ya la 9 la sé, ahora sí. Igual, a ver, sigan revisándolo, ¿ah? Esto está más para historia, ¿no? A ver, sigan revisándolo. Dice acá, en el afán de libertad y de marcado individualismo, el cuadro costumbrista, la fidelidad de la realidad, son rasgos propios de un movimiento literario surgido en el siglo. El costumbrismo surge después de la independencia. ¿En qué siglo entonces? ¿La independencia en qué año fue? ¿1800 qué? ¿La independencia en qué año fue? 1821. ¿Y 1821 qué siglo es? Es siglo XIX. Ahí está, siglo XIX. Ya está. Aquí ya van a fluir, ¿no? Esto es más literal ya. Manuel Asensio Segura es considerado como el padre del teatro peruano. Es verdad, el padre del teatro nacional, debido a su abundancia, a su prolífica producción dramática y porque en esta aparecen. Él habla de la clase media y la clase baja, él no habla de la clase aristocrática. De la clase aristocrática habla Felipe Pardo y Aliaga. Él es popular, acuérdate. Él es popular. Ya salió. La 10, la E, pues, siglo XIX. La E, sí. Juan Galvez, la 10, la E, sí. Por eso pusimos 1821, sí. A ver, ahí lo pongo de nuevo. 1821, siglo XIX. ¿Por qué la E? Ya, a ver, a ver. Dice que el costumbrismo surgió ¿en qué año? El costumbrismo surgió después de la independencia. Es el primer movimiento literario de la República. Claro, el costumbrismo es la primera corriente que surge y surge después de la independencia. Surge después, o sea, el costumbrismo surge durante la República. Entonces, si surge después de 1821, ya podemos decir, que es siglo XIX. Esa sería la justificación. Claro, por el costumbrismo. Acá dice el cuadro costumbrista, ¿no? Claro, ahí está. Acá lo dice, el costumbrismo. Por eso nada más, la inferencia nada más. Sí. Surge después de la independencia, es el primer movimiento de la República, entonces si surge después de 1821 sería siglo XIX. En cambio, en la 11 nos dicen por qué Manuel Asensio Segura es considerado el padre del teatro nacional. Y es porque él hace uso de diferentes y variados personajes de la clase media y baja. Entonces sería la D. Por ejemplo, Ñacatita. Ñacatita es la viejita chismosa y alcahueta. Ñacatita es la viejita chismosa y alcahueta, ¿no? Esa es Ñacatita. Ahí aparece, por ejemplo, la famosa Ñacatita, por ejemplo. Y ahí aparece la famosa Ñacatita. Entonces la D, por el tipo también de lenguaje, pero de la clase media y popular. Por el tipo de lenguaje, por la clase media y popular, ¿ya? Vamos a girar juntos. Mi equipo de producción me dice que gire la cámara. Ya, ahí voy a girar. O sea, con mi equipo de producción tengo que estar yo que a la derecha, a la izquierda. ¿Todos creen? Por ello me ponen una plataforma giratoria ahí. Parece estos escenarios giratorios de los conciertos. Ya giré ya. ¿Contento? Ya está, dice, ya. Ahí aparece, y ahora sí. Seguimos. Clase media y popular, acuérdate.
Profesor, y Felipe Pardo y Aliaga, a ver, refleja la, buena pregunta, me gusta Anabeli. Profesor, ¿y por qué no sería la ella? Se refleja la realidad propia de la Lima, pero mira qué dice acá Anabeli. Dice finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX sería 1899, ¿verdad? Finales del siglo XIX sería 1899. Y el costumbrismo abarcó solo un periodo después de 1821 hasta que nos cae un poquito antes de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue en 1879. Entonces, acá ya sería romanticismo y acá sería realismo. No sé si te diste cuenta, Anabeli, que en la E, que es la que por ahí te invita a la reflexión, dice finales del siglo XIX, o sea, ya no, el costumbrismo ya no existía ya. La Guerra del Pacífico fue, ¿no? Claro, dice finales del siglo XIX, o sea, serían 1899. Y a ver, ¿qué ocurrió antes? Romanticismo y realismo, o sea que ya no existía, a finales del siglo XIX, ya no existía el costumbrismo. ¿Está bien, Anabeli? A ver, te leo, Anabeli. La idea es que se queden tranquilos, que puedan reflexionar y repensar y corregimos. ¿Está bien ahí, Anabeli? ¿Quedó clarito? Ya está. Entonces sería la D, muy bien. Ahí está. Muy bien, muy bien. Normal, con calma podemos repensar, no hay problema. Por eso quise empezar primero con las preguntas para dedicarle el tiempo que se merece y luego vamos con pizarritas.com. La 12, estamos en la 12. A ver, 12, a ver, hagan sus propuestas y lo reflexionamos. No hay, aquí lo podemos repensar, reflexionar, cotejar. Tenemos más de 2 años y medio, ya casi 2 años y medio de virtualidad, así que dice, considerada una de las primeras novelas peruanas escritas durante el novela, por favor, dice novela. Dice novela, a ver, coteja, novela, no dice obra de teatro. Novela, considerada una de las primeras novelas. Costumbrismo, ese es el referente, ¿ah? No importa acá romanticismo, no importa acá realismo, no importa acá indigenismo, importa costumbrismo y que diga novela. Y que diga además novelita. Y además novela. Ahí está, la propuesta de ustedes es la de la mayoría, ¿no? Aparece ahí como la A. Y la A dice el sargento Canuto. Y el sargento Canuto dice, por si acaso, bueno, yo tengo acá el libro, ¿no? Pero no sé si ustedes, si no tienen un libro, pueden googlear. El sargento Canuto es una novela, es una comedia, es una tragedia, es un poema. A ver, googleen, rapidito. Tenemos más de 2 años de... Ah, ya, a ver, cotejen. A ver, googleen. Sargento Canuto, es una obra, si es novela es para leer. Si es comedia es una obra de teatro y eso es otro género, es una comedia. Entonces, ¿puede ser la A? No, profe, no puede ser. Ah, no puede ser la A. Y así, normal, cualquiera se puede equivocar. Aquí, pero no en el examen de admisión. ¿Ah? Ya, seguimos. El espejo de mi tierra ni siquiera es novela y ni siquiera es cuento. El espejo de mi tierra es un artículo periodístico. El espejo de mi tierra es un artículo, el espejo de mi tierra es un artículo costumbrista. Ni siquiera llega, ni siquiera llega a la categoría de cuento. Claro, salió en un periódico, muy bien. Salió en un diario. Es más, un diario. El espejo de mi tierra es un diario y ahí salió el famoso artículo de Felipe Pardo y Aliaga, El niño Goyito. No sé si algunos recuerdan. Un viaje se llamó el artículo periodístico. El niño Goyito. El niño Goyito. Entonces te piden la novela. Te piden ahí considerada, dice, una de las primeras novelas, a ver. Te busca Gonzalo Pizarro. Julia o Escenas de la vida de Lima es una novela, pero no, pero eso fue durante el romanticismo, así que ya me descartas Julia. Eso se dio durante, claro,
se dio durante el romanticismo. A ver, si buscas Gonzalo Pizarro, ahí te aparece Gonzalo Pizarro. Aparece un viaje, aparece ahí la Pepa, el Sayo del Manto, las tres viudas, Ñacatita, el sargento Canuto. Novela corta, mira, mira, mira. Novela corta, Gonzalo Pizarro, novela que se publicó en El Comercio en 1839, ya salió ya. Gonzalo Pizarro, novela corta, novela que se publicó en el diario El Comercio en 1839 para quienes les gusta la fecha. Ahí está. ¿Cuál aparece la primera novela de la República? Miranda. A ver, completa ahí la idea, Miranda, un favor. ¿Cuál? Gonzalo Pizarro. Muy bien, ahí está. Primera novela de la República. Claro, como surge con el costumbrismo, recuerda que el costumbrismo es la primera corriente de la República. Ya está. Está cotejadito entonces, Gonzalo Pizarro, ¿ya? 1839. Ya está, la C. Anótalo, por favor. Muy bien. 13. La literatura peruana durante la emancipación, retrocedemos. Mira, es así, mira. Literatura quechua, literatura de la emancipación, costumbrismo, romanticismo, realismo. Ya. Hay que ubicarnos aquí, en la emancipación. Después de la quechua, después de la colonia, en todo caso, ahí podríamos colocar colonia también. Quechua y colonia, ya. Acá nos piden, emancipación. Tiene como objetivo, a ver, exaltar la majestuosidad de la época colonial, criticar al gobierno colonial, mover a los hombres a la acción revolucionaria, eso está mejor, homenajear a los mártires y héroes españoles, absurdo. La respuesta única es la C, mover a los hombres a la acción de la revolución. Quitarme los audífonos para estar más cómodo. Mover a los hombres a la acción revolucionaria, ¿ya? Mover a los hombres a la acción revolucionaria. Muy bien, la C, está recontra bien. No hay forma de cuestionarlo. La C. 14. Entre los temas de la literatura de la emancipación, seguimos en la emancipación, destaca la poesía indígena, no. El rechazo a la literatura neoclásica, no, al contrario, la literatura de la emancipación está influenciada por el neoclasicismo. La recreación de las costumbres limeñas, no, todavía, eso se dio en el costumbrismo, que es después de la emancipación. La E. El desarrollo del sentimiento patriótico, el concepto de patria. Estamos luchando por nuestra independencia. La E, el desarrollo del sentimiento. Pero ese sería sola. Tú dices la exaltación de la lírica romántica. Son 3 temas. Claro, pero solamente Melgar. Pero mira, son 3 temas. Te lo pongo acá. Lo pongo aquí. Le iba a poner en la pizarrita, pero me adelanto, ¿ya? Como para que estén tranquilos. Esto ya ha venido en examen de admisión. La emancipación se centra en 3 temas. Se centra en, para empezar, su poesía. Mira, me voy a adelantar. Esto lo iba a hacer en la pizarrita. Su poesía se centra en la política. Su poesía se centra en la política. Pero dentro de ello se focaliza en 3 temas. Los homenajes patrióticos, ya, los homenajes patrióticos, el tema, la reivindicación del indio, ya, los homenajes patrióticos, luego aparece el tema de la reivindicación del indio, y el otro sería el paisaje americano. Déjame escribirlo bien.
Ahí está, el paisaje americano. Los homenajes patrióticos, el indio y el paisaje americano. Esos son sus tres temas. Eso ha sido pregunta de examen de admisión ya de Villarreal, de San Marcos, de Callao. La poesía de la emancipación se centra en la política y le interesan tres temas. Los homenajes patrióticos, como Oda al Libertador, la reivindicación del indio y el paisaje americano. ¿Ya? Entonces, sería la... En el caso de Mariano Melgar, recordemos que Mariano Melgar se convierte en el precursor del romanticismo en el Perú. Claro, Melgar es un genio de su época. Lamentablemente murió muy joven, apenas a los 25 años. Pero ese no fue el tema central, ¿no? O sea, Melgar es un caso atípico, Melgar es el máximo representante de esta etapa, pero Melgar hizo sí su poesía con homenajes patrióticos, con yarabíes es que exalta a la mujer, ¿no? Bueno, más que exaltar a la mujer, expresa su dolor, ¿no? Ese arawi lo convierte en forma culta y sale el yarabí. Tiene muchos cuentos también, muchos cuentos y fábulas, o sobre todo fábulas de tinte político, ¿no? De crítica política. La EA está bonita, la E, la E. De repente el distractor pudo haber sido la D, como bien decía Evelyn, por el tema de los yarabíes, ¿no? Pero los yarabíes no fueron desarrollados por todos, solo por Mariano Melgar, ¿no? Y no fue un tema de toda la literatura de emancipación, no sería un tema, solo Melgar, claro. Sí, sí, murió al lado de Mateo Pumacagua, decepcionado ya de Silvia, ¿no? De su amada Silvia. A ver, la 15. El teatro romántico en el Perú comienza con la performance de... Ah, pero dice el teatro romántico. ¿Sabes dónde lo encuentras esto? Lo encuentras pues en el romanticismo. Entonces, ¿sabes cuál es el datito que debes cotejar? ¿Cuál es la primera obra de teatro romántico? Y lo vas a encontrar así. Mira, primera novela romántica, El Padre Orán. Drama que inicia el teatro romántico, El Poeta Cruzado. Autor del Poeta Cruzado, Manuel Nicolás Corpancho. Lo escribo. Lo voy a poner en la pizarrita virtual, pero mejor me adelanto. Manuel Nicolás Corpancho. Manuel Nicolás Corpancho. Ahí está. Lo voy a poner en la pizarrita, pero mejor me adelanto, ¿ya? Claro, es el primer drama romántico. Teatro hubo desde Ñacatita, antes, teatro hubo desde Ollantay, ¿sí o no? Pero acá dice teatro romántico. Y sería El Poeta Cruzado de Manuel Nicolás Corpancho. Cotejadito, cotejadito. Eso te lo voy a poner en la pizarrita, ¿ya? Sí va a haber tiempo para pizarrita porque recuerda que estamos hasta, a ver, según mi horario estamos hasta las 6. Ahorita esto ya acabamos ya. Esta es la preguntita ya lo acabamos. Luego vamos a pizarrita, si no la gente se queda triste. A ver, seguimos. 16, ¿ah? Ya está la 15, ahora 16. Marque la relación correcta. Obra literaria, autor. Ah, ya, Ricardo Palma compuso Rodil. Sí, pues. Ya salió, ya pues. Rodil es una obra de teatro compuesta por Ricardo Palma, sino que se perdió, pues, ¿no? Rodil. No, es la única, una de las pocas que quedan, ¿no? Recuerda que la biblioteca de Ricardo Palma fue saqueada, incendiada. Los chilenos se excedieron, ¿eh? No solo destruyeron la Biblioteca Nacional, sino la biblioteca personal de Ricardo Palma. ¿Qué pues Ricardo Palma compuso Rodil? Esa es la clave. ¿Ya? Esa es la clave, literal. Los Marañones es de Ricardo Palma, absurdo. Ya está. Ricardo Palma compuso Rodil. Ya está. 17. Ahorita terminamos esto y vamos a pizarrita. 17 propones la A. A ver, hay que cotejar. 17. Reconozca al autor integrante del movimiento romántico peruano. ¿Quién es romántico? Ya, pues lo acabamos de hacer, pues. Manuel Nicolás Corpancho es romántico. Profe, y yo quiero saber de los demás. Ya no, soy muy curioso. Ya vamos a poner acá. Felipe Pardo y Aliaga, costumbrismo. Ya, ahí está. Manuel Asensio Segura, posmodernista. Ahí está.
César Moro, vanguardismo. Ya está. Ahí está. Ahí está. Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura sería costumbrismo. Ahí está. Costumbrismo. Ya está. Esa sería la relación. Es que quieres saber, ¿no? Y Manuel Nicolás Corpancho, que lo acabamos de hacer arribita, el poeta cruzado. Es romántico. ¿Ya? Costumbrismo, posmodernismo, César Moro vanguardista, Manuel Asensio era costumbrista, igual que Pardo. La diferencia es que Felipe Pardo y Aliaga es anticriollista y Manuel Asensio Segura es criollista. Está bien. Recontra cotejado. 18. Don Ricardo Palma, por su labor para construir la Biblioteca Nacional destruida como consecuencia que comentábamos de la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, ¿cómo fue llamado? En realidad él se autodenominó el bibliotecario mendigo. Él se autodenominó el bibliotecario mendigo. Muy bien. Ahí está. El bibliotecario mendigo. Ahí está. En realidad a mí tampoco me hubiese gustado, ¿no? Pudo haber sido el bibliotecario solidario, ¿no? A mí no me hubiese gustado que me llamen el bibliotecario mendigo, pero bueno. Ni me hubiese puesto ese apodo tampoco. 19. Hecho histórico nacional. Otra vez. A ver. Hecho histórico nacional cuyo desenlace coincidió con... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Lo que dijimos hace un rato, no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas? 5 de abril de 1879. Que nos generó un conflicto cognitivo en una pregunta anterior, ¿te acuerdas? Que estábamos entre la invasión española y la guerra del Pacífico, ¿no? Claro. Ahora sí dice, hecho histórico nacional, dice, cuyo desenlace coincidió con el desarrollo del realismo. Justamente fue el final, pues. Cuando terminaba la guerra del Pacífico es que surge el realismo. ¿Y sabes quién sería ahí el máximo representante? ¿Se acuerdan? El que dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, porque los verdaderos vencedores fueron nuestro espíritu de, dice, los verdaderos vencedores fueron nuestro espíritu de ignorancia. Cuando tengamos pueblo sin espíritu, cuando tengamos pueblo sin espíritu de servidumbre, recuperaremos Arica y Tacna. Luego marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo primero y último. En esta obra de reconstitución y venganza no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Viejos a la tumba, jóvenes a la obra. ¿Cómo se llamó ese discurso, te acuerdas? El discurso, ¿cómo se llamó? El discurso, escúchame bien, el discurso, no el libro. El discurso se llamó, muy bien, Ariana, discurso en el Politeama. Ahora sí, discurso en el Politeama, muy bien. ¿Y cómo se llamó el libro donde fue publicado? Te hago estas preguntas porque eso ya ha venido en Villarreal. Muy bien, Yaneli. Discurso en el Politeama se llamó el discurso. ¿Y cómo se llamó el libro? ¿En qué libro? A ver, ¿yo qué libro tengo que comprar? Páginas libres. Pero páginas libres con G o con J. ¿Cómo lo publicó el maestro? El maestro adrede lo publicó con J. Recuerda que él era un rebelde. Adrede, no por ignorancia. Claro, a propósito, con intención, para burlarse de los falsos académicos de la época. Sí, con J. Él lo publicó con J. Muy bien, muy bien. 20. El movimiento realista peruano destaca
La significativa presencia de quién. Ah, de la mujer. ¿Sabes por qué de la mujer? Hubo mucha presencia femenina. Te lo iba a poner en la pizarrita, pero mejor me adelanto, ¿ya? Vaya a ser que el tiempo sea cruel. ¿Sabes quién estuvo? O sea, hubo mucha intelectual mujer. No sé si habrán escuchado Clorinda Mato de Turner. ¿Han escuchado? Ya, mira, ¿ves? Bastante mujeres en la literatura. Algo atípico porque la literatura siempre ha sido machista. Mercedes Cabello Carbonera, de repente tu colegio, Mercedes Cabello. Teresa González de Fanning. Ahí está, Teresa González de Fanning. Mucha presencia femenina. Claro, ave sin nido, muy bien. Mucha presencia femenina. Pero el líder, claro, Manuel González Prada, el líder. Pero está bien. Fue el mejor momento, fue uno de los mejores momentos donde la mujer tiene presencia en la literatura, porque de ahí muy poco. Yo recuerdo de mujeres, pues Amarilis en la época colonial, ¿no? Amarilis. Más contemporánea Blanca Varela en la generación del 50, muy bien Amy. ¿Sabes? He encontrado una más, Amy. Justo me toca hacer una exposición en la universidad. Se llama Magda Portal. Apareció en el vanguardismo. Justo una compañera, o sea, la profesora nos ha dicho que tenemos que exponer un autor del vanguardismo. Lo más clásico, César Vallejo. Lo más clásico, José Carlos Mariátegui, ¿no? Lo más clásico, el de la Casa de Cartón, ¿te acuerdas? Rafael de la Fuente. Ah, Martín Adán. Pero una compañera encontró ahí, leyendo ahí los 7 ensayos de interpretación de Mariátegui a Magda Portal. Pero poca mujer en la literatura. Pero acá fue el mejor momento. Mucha presencia femenina. Ahora sí hay mayor apertura, obviamente. Ahora sí. Ya está. No hay más, mira. Porque de ahí es historia. Aunque parecían las preguntas más de historia que de literatura, pero igual. Podemos ir a pizarritas, ¿qué dices? Como para aprovechar el tiempo ya. Mucho bla, bla, bla. Ya mucho bla, 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 profe. Vamos a pizarritas, ¿ya? Vamos a pizarritas. Vamos para adelante. Profe, mucho más bla, bla y no haces nada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que mucho bla, bla, bla y no haces nada? Ya, vamos a pizarritas. Ya, vamos a tomar la pizarrita. A ver, vamos a dividir aquí. Ya, vamos a dividir ahí. Ya, vamos a hacer full. Ah, ya, pero obviamente por la cantidad menor es difícil. Recuerda que es literatura universal, peruana, española, hispanoamericana. Entonces, es difícil. Yo prefiero que estudies a que podamos adivinar. Yo me inclino más por literatura peruana, que es lo que a veces más, lo que menos a veces se lee, ¿no? Porque Universal, Iliado, Odisea, Edipo Rey, Orestía está ya conocido ya. En española también. Yo creo que puede ser más literatura peruana, no sé. Ah, vienen, ¿cuántas preguntas vienen? Vienen entre 4 preguntas, así, ¿no? 4 preguntas por ahí. 3, 4 preguntitas. O sea, en realidad puede venir una de cada curso. O sea, tú sabes que yo te he dictado universal, peruana, española, hispanoamericana y teoría. Son 5 cursos que te he dictado. De los 5 cursos, claro, la línea, exacto, Amy. La literatura peruana. Vamos con literatura peruana, ¿ya? Rapidito nomás. Pero lo puntual así, ¿ah? Vamos a poner literatura peruana, más que línea de tiempo, que hay muy poco, o sea, en línea de tiempo sería muy poco. Yo voy a hacer algo mejor. Lo puntual, ¿ya? De literatura peruana. Sí, pero puntual. ¿Ah? La literatura peruana sería primero literatura, la primera etapa, literatura prehispánica. Pero eso sí, le toman la captura de pantalla al toque, ¿ah? Para llegar hasta Mario Vargas Llosa. Literatura prehispánica, ya, quechua incluso. Literatura quechua, ya, literatura quechua prehispánica. Literatura quechua prehispánica, ahí está. Esta sería la primera etapa.
sí o sí tienes que saber, por ejemplo, vamos a colocarle ahí uno en romanos, sus características. Sí o sí sus características. Oral, ágrafa, anónima, puntual, ya no es para explicar cada concepto, es para repasar. ¿Se entiende o no? Es para repasar. Es puntual, ya no es para explicar qué es oral, qué es ágrafa, qué es anónima. Colectivista, cosmogónica, panteísta, agrarista. Ahí está, cosmogónica, animista. Ya está. 2. Tipos de poesía. De las 11, para tu examen de admisión me interesan 3. Me interesa el Aragui, que ya lo viste. Me interesa el Ayi y me interesa el Huanca, ¿ya? Que por ahí en estos días puedes revisarnos el Huanca. ¿Ya está? 3. Pero era una literatura clasista también. Entonces vamos a justificar por qué era clasista. Tenemos, por ejemplo, la literatura cortesana. Dentro de la literatura cortesana tenemos a los amautas. Y dentro de la literatura popular tenemos a los arabicus. Ahí está. Dentro de la literatura popular tenemos a los arabicus. Ya está. Captura de pantalla y vamos a pizarrita 2. Tú me dices los primeros 5 ya, cambiamos de pizarrita para hacer toda la literatura peruana. Ya, Patricia me dice listo. ¿Quién más? Amy me dice ya. Yanela van 3, Matías 4. Uno más. Ya está. Siguiente. Literatura colonial. Literatura colonial. Siguiente etapa. Literatura colonial. Dentro de la literatura colonial, para nuestro examen de admisión, yo quisiera rescatar, por ejemplo, a Guamán Poma de Ayala. Y dentro de su obra quisiera rescatar a Nueva Corónica y Buen Gobierno. Ahí está, Nueva Corónica y Buen Gobierno. Y además quisiera rescatar al Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Dentro de estos representantes, rescatar al Inca Garcilaso de la Vega. Y dentro de toda su producción, comentarios reales de los incas. Pero Comentarios Reales de los Incas tiene una primera parte o un primer libro donde nos habla acerca de la cultura pre-inca e inca. Pre-inca e inca. Y donde la intención es rectificar a los cronistas previos a él. Luego tiene un segundo libro de Comentarios Reales de los Incas, o segunda parte si deseas, que salió con el título de Historia General del Perú.
y donde trata acerca de las guerras civiles de los conquistadores españoles, claro, ¿no? Y la intención fue rehabilitar la figura de su padre. La intención fue rehabilitar la figura de su padre. Ya está. Ya está. Profesor, ¿qué más quisiera usted rescatar? También quisiera rescatar la obra Ollantay en esta etapa. También para nuestro examen de admisión quisiera rescatar la obra Ollantay. Ya, la obra Ollantay. ¿Qué quisiera rescatar de la obra Ollantay, profesor? Que perteneció al género dramático y que su especie sería un drama colonial. Ahí está. Un drama colonial. ¿Qué más quisiera rescatar? Que la lengua original fue el quechua. Ahí está. La lengua original es el quechua. Que el tema es el poder y el amor. Pero hay dos tipos de poder. Hay un poder autoritario, que es el que representa el Inca Pachacútec, y también hay un poder generoso, dadivoso, perdonador, que se representa el Inca Tupac Yupanqui, el hijo. Y también quisiera rescatar que el amor transgrede las barreras sociales, ¿verdad? El amor de Ollantay al fijarse en Kusi-Koyur transgrede las barreras sociales. ¿Cómo se justifica? Podemos también justificar que la obra tiene la influencia del teatro del siglo de oro español. Pero ¿cómo justificamos que la obra tiene la influencia del teatro del siglo de oro español? Por ejemplo, lo podemos justificar con el verso octosílabo. Perdón, primero con el drama. Primero que es un drama. Luego la difusión del verso octosílabo. Luego el personaje gracioso. Ahí está. Luego el personaje gracioso, por ejemplo. El escenario, por ejemplo, hay varios escenarios, ¿no? Pero el principal va a ser Cusco. Va a ser la fortaleza de Ollantaytambo, ¿no? La fortaleza de Ollantaytambo. La fortaleza de Ollantaytambo, ahí está. Aparece ahí, por ejemplo, la famosa fortaleza de Ollantaytambo, ¿no? Entre los escenarios por ahí más relevantes, los escenarios ahí más importantes, ¿no? La famosa fortaleza de Ollantaytambo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Podríamos también colocar algunos personajes. Ya podríamos colocar ahí a Pachacútec, que ya sabemos. Tiempo cruel. A Pachacútec, podríamos colocar ahí a Tupac Yupanqui. Podríamos considerar a Ollantay, a Kusi-Koyur, ¿no? A Imasumat, al personaje gracioso, ¿no? A Piquichaki.
piquichaki. Ya está. Teorízalo, piquichaki, exacto. A ver, teorízalo para ir con una pizarrita más. Vamos, 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 vamos. Los primeros 5 listos, ¿ah? Los primeros 5 ya listos, siga, etc. 5:49. Exitosa. Ya, ¿te parece radio? Patricia 1, Steven 2, Rubí 3, Gabriela 4, ya está. Se acabó, seguimos. Siguiente pizarra. Solo para los que están así, pero enganchadazos, ¿ah? Literatura de la emancipación. Ahí está, para que veas que podemos trabajar con presión. No hay ningún problema. Emancipación. Ahí está. Literatura de la emancipación. Profesor, ¿qué tenemos que saber sí o sí de la literatura de la emancipación? Primero, que recibió la influencia del neoclasicismo. Segundo, que su poesía, que ya lo habíamos comentado, se centra en la política. Y que sus temas predilectos son 3. Homenajes patrióticos. Ya tú lo sabes. El paisaje americano. Y el tema del indio. Ya está. Se vislumbra un primer romanticismo. Y este lo representa Mariano Melgar. ¿Qué más podríamos considerar? El americanismo. ¿Qué más podríamos considerar? El concepto de la... ¿Qué le podríamos llamar el concepto de la... El concepto de la... El concepto del patriotismo, pero con un sentido unificador. Ahí está. El concepto del patriotismo, esa es emancipación, ¿no? El concepto del patriotismo, pero con un sentido más unificador. Podríamos decir patriotismo peruano con sentido solidario y unificador. Patriotismo peruano con sentido solidario y unificador. Ya está. Y de todos ellos, ¿a quién podríamos rescatar? A Mariano Melgar. De todos ellos, profesor, ¿a quién vamos a rescatar? A Mariano Melgar. Ahí está. De todos ellos vamos a rescatar a Mariano Melgar. Mariano Melgar, que nació en Arequipa. Mariano Melgar, que murió apenas a los 25 años. Mariano Melgar, conocido como el poeta de los yarabíes. Mariano Melgar, conocido como el poeta mártir. Mariano Melgar, que tuvo como musa a Silvia, cuyo verdadero nombre fue María de los Santos Corrales. María de los Santos Corrales. Mariano Melgar, que inventó los yarabíes. Los yarabíes, que son una... muy buena, un precursor del romanticismo, importantísimo. Eso es importantísimo, precursor del romanticismo. Aunque acá lo pusimos vislumbra, ¿no? Pero ya está bien, es mejor, precursor del romanticismo. Los yarabíes, que pertenece al género lírico. Los yarabíes, que es una mezcla de poesía popular, entre paréntesis saharaui, el aragui quechua, para ser más específico, con poesía
culta. Con poesía culta. Claro, la otra musa fue Melissa, claro. La que más lo marcó, Silvia. Muy bien, Génesis. Con poesía culta. ¿Cuál es su temática? Su temática es el abandono siempre de la amada, ¿no? El abandono de la amada. Pero Mariano Melgar también hizo importantes traducciones. Por ejemplo, se tradujo las Geórgicas. Se tradujo las Geórgicas de Virgilio. Se tradujo, claro, compuso fábulas, Geórgicas de Virgilio. Se tradujo Remedios de Amor de Ovidio, que en la versión de Melgar se llamó, El arte de olvidar. Y también compuso fábulas, pero con intención política, ¿ya? Con intención política, como por ejemplo Las cotorras o El asno cornudo. No pienses en Rodrigo Cuba. Ahí está. Stop. Seguimos. Los 5 primeros, ¿ah? Odas también. Ya está. Seguimos. Vamos, 5 sí. Listo. 1 listo, 2 listos, 3 listos, 4 listos, 5 listos. Lo comparten, ¿ah? Seguimos. Ya, pero vamos a hacer algo más interesante para que no quede así partidito. Vamos a partirlo en 3. Ahí está. Y a partir de aquí ya lo podemos referenciar. Ahí está. Vamos a colocar aquí. Ah, no, esa ya no sería. Para que no nos robe espacio. Y acá vamos a colocar costumbrismo. Aquí vamos a colocar romanticismo. Y aquí vamos a colocar realismo. ¿Está? Del costumbrismo, ¿qué es lo que tengo que saber sí o sí? Sí o sí, ¿ya? Sí o sí del costumbrismo, sí o sí del costumbrismo que tuvo un fin didáctico. A ver, sí o sí que obviamente describe tipos y costumbres. Ahí está. Describe tipos y costumbres, ¿ya? Claro. Sí o sí que describe tipos y costumbres. Ahí está. Sí o sí que crea arquetipos sociales. Sí o sí que tuvo un fin didáctico y moralizador. Sí o sí que difundió sus ideas a través del teatro, a través de la comedia de tipo, comedia festiva, ¿no? ¿Para qué de tipo? Moralizador, ¿no? Ya. A través de la comedia festiva. Pero también difundió sus ideas a través del periodismo, exacto. Ya está. Luego, en otro apartadito, que hubo el costumbrismo criollista, o sea, criollismo, y este criollismo tuvo como representante a Manuel Asensio Segura, y que del maestro rescatamos la obra Ñacatita. La obra Ñacatita. Pero también tuvo el
criollismo y que su representante fue Felipe Pardo y Aliaga, y de la obra Un viaje, que en realidad ni siquiera es, o sea, no llega a ser una novela y un cuento, ¿no? Claro. Del romanticismo siempre lo que tú conoces, la subjetividad, el nacionalismo, y me interesan los representantes, que hubo, por ejemplo, un romanticismo histórico, que lo representa Ricardo Palma, con tradiciones peruanas, pero también tenemos un romanticismo sentimental, que también lo podemos llamar intimista, un romanticismo sentimental o intimista, que lo representa Carlos Augusto Salaverry. Y ahí viene una preguntita que me hicieron en el chat. Ya, Carlos Augusto Salaverry. El romanticismo tuvo influencia, no, el romanticismo tuvo influencia de, por ejemplo, de Francia, ¿no? De España, por ejemplo. De Carlos Augusto Salaverry, no, sí, de Carlos Augusto Salaverry sería el libro, el poemario Cartas a un ángel. Y dentro del poemario Cartas a un ángel está la clásica pregunta que venía en el examen de admisión, el poemita Acuérdate de mí, ¿no? Que siempre viene en el examen de admisión. El poemita Acuérdate de mí. Ya está. Ahí está, acuérdate de mí. En cambio, en el realismo, dentro de todas las características que tú conoces del realismo peruano o del realismo mundial, me interesan estas dos características. Se caracteriza por el nacionalismo agresivo, pero también se caracteriza... ya, la musa, está bien, está bien. A ver, termino este cuadro porque si hago clic al otro lado se va a perder, ¿ya? Ahorita me haces acordar Juan Gálvez la musa, por favor. Termino el cuadro realismo y le agrego, ¿ya? Porque si hago clic acá, se me va a perder lo que estoy redactando. El nacionalismo agresivo y reivindicación del indio. Reivindicación del indio. Esas dos características son sí o sí en el Perú. Nacionalismo agresivo, reivindicación del indio. Acá tenemos, por ejemplo, a Manuel González Prada. ¿Ya? A Manuel González Prada, con su famoso... Manuel González Prada fue llamado el anticristo. A veces en Villarreal vienen los sobrenombres, ¿no? El anticristo, el apóstol, ¿qué tales nombrecitos? El apóstol de la muerte, el sibarita, compuso Páginas Libres adrede con J, y dentro de Páginas Libres destacamos 3 discursos, ¿ya? Discurso en el Politeama, Ateneo de Lima. Sibarita es un condimento, ¿no? Como el sazonador, era muy polémico, muy picante, era muy picante con sus comentarios. Politeama, Ateneo de Lima, el Politeama, discurso en el Politeama, discurso en el Teatro Olimpo. Ahí está. La musa, ¿no? La musa de Salaverry. Vamos a poner acá. La musa de Salaverry se llamó Ismena Torres. A ver, musa Ismena Torres. Ya está. La musa sería la musa de Salaverry,
se llamó Ismena, claro, Sibarita por lo que era muy picante él en sus comentarios, en la forma como redactaba, cómo se dirigía a los demás. Como acá tenemos espacio, vamos a colocar más obras del maestro, ¿ya? Vamos a colocar acá poesía. Dentro de poesía están minúsculas. Está, por ejemplo, presbiterianas. Está, por ejemplo, exóticas. Baladas peruanas. Ah, están sus famosos rondeles y triolets. Ya está. Mucho engreimiento, se quedó, se acabó. Esto se acabó. Cuídense, cuídense mucho, les deseo siempre lo mejor. Espero ver sus nombres y apellidos ahí en la listita de ingresantes. Hemos tratado de dar lo mejor y ya saben, la vida continúa y nos vamos ahí a volver a encontrar. Cuídense, hasta siempre. Gracias por haberme dado la oportunidad de conocerlos y de haber trabajado con ustedes. Cuídense mucho.